Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Mi nombre es Luciana Fernández. Vamos a estar compartiendo con ustedes una hora de las noticias más importantes del día. Y para comenzar, doy la bienvenida a mi compañero José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, José, ¿qué se espera para esta semana? Por el momento, poca actividad parlamentaria. Solamente mañana vamos a tener juicio político y la comisión de... Un plenario de la Comisión de Comercio ahí y estaba. Defensa del Consumidor. Esa era. Ahí estamos. Miércoles, entonces 3 de mayo a las 11 de la mañana se reúne la Comisión de Comercio, Defensa del Consumidor y del Usuario, de la Competencia, y a las 15 horas la Comisión de Juicio Político. Hubo todo un cambio con juicio político, ¿no? Al principio se decía que iba a ser, bueno, en principio se decía que iba a ser el día jueves, luego se pasó al día miércoles. Cambio de horario, estamos acostumbrados que siempre arranque a las 13 horas mañana. Por una cuestión de agenda debe ser, ¿no? Claro. Que se cambió el horario para las 15 horas y también se modificó la lista de invitados, porque en principio eran solamente 2 invitados, ahora van a ser 5 invitados, digo yo, pero en realidad están citados a comparecer, son testigos, exacto. Sí, justamente, bueno, en principio se había hablado del jueves. El jueves a las 11 de la mañana, después se pasó al miércoles, el miércoles a las 15, y yo me la pasé preguntando por qué a las 15 si iban a modificar el horario, porque me pasa que era a las 15, teniendo en cuenta que había solamente dos convocados. Claro, tenía razón de ser en ese contexto. Ahora hay más, hay 5, pero en última instancia lo que decían era que, bueno, será a las 15 la idea es que hacerla a las 15 para ver en todo caso si los testimonios son más breves. En todo caso se verá eso, dependerá de la característica de cada testigo, de cada testimonio que vaya a hacerse, y el debate previo y posterior que se haga en torno a las cuestiones, que eso no falta nunca. Sí, sabemos que inclusive cuando termina el último testigo para retirarse, bueno, es como que sigue y suele pasarse. La semana pasada terminó a las 19, una que había empezado a las 11, así que imaginemos, son 5, empieza a las 15. Veremos a qué hora termina. Seguramente se va a estirar, y también siempre hay situaciones que se van agregando a lo largo que se va desarrollando la Comisión de Juicio Político, que tiene que ver con votaciones, ¿no? A veces se pide incorporar nueva prueba a la Comisión de Juicio Político, entonces esas cosas hay que votarlas también. Se pide citar algún testigo en particular, esas cosas también se votan. Entonces, como bien dice José, si bien la Comisión de Juicio Político va a estar encarado en lo que es los testigos que están obligados a comparecer mañana en esta Comisión de Juicio Político, pero también seguramente que se van a ir incorporando otras cuestiones. Y también tenemos la Comisión de Defensa del Consumidor, plenario, que van a hablar del tema de las tarjetas de crédito, que la semana pasada vos estuviste haciendo un repaso muy minucioso de qué se trata, y ahí sí hay invitados, porque es una comisión informativa. Sí, se va a tratar el tema de las tarjetas de crédito, bueno, la problemática del sector, pero en particular se va a atender la problemática que tiene que ver con lo que viven las estaciones de servicio. Por eso se va a analizar un proyecto de la diputada Victoria Tejeda de Evolución Radical, y bueno, van a avanzar con ese tema en la discusión para ver si pueden bajar el tema de las comisiones que cobran las tarjetas para un sector, sobre todo de las estaciones de servicio, que está muy castigado por la crisis, está muy castigado por la suba del dólar, claramente, y porque los combustibles no acompañan, en todo caso, la inflación, a pesar de que uno siente que cada vez cuesta más, obviamente, y es un tema que, aparte, todos los pagos, recordemos, en general se hacen con tarjetas. Y después, si las tarjetas de las empresas demoran mucho en pagarles, bueno, sufren. Sufren las empresas de transporte, que son pymes en general, las empresas de estaciones de servicio, que son pymes en general, y dicen que es un sector que está en una crisis terminal. Exacto, y a principio de año hubo ese rumor, esa noticia de que algunas estaciones de servicio iban a dejar de operar con tarjetas de crédito. Claro. Efectivamente, esto alguna la llegó a implementar y dejaron de operar. ¿Tiene que ver con alguna cadena en particular, alguna empresa en particular, o todas? No, depende de las circunstancias que tuvieran ellos. Y es lo que piden, por ejemplo, que paguen, que atiendan su situación, que las comisiones no sean tan elevadas. Y que también tengan en cuenta, bueno, el tema de la devolución
Sí. los pagos a ellos que no se extiendan más allá de 2 días, que en general son 10 días los que demoran en pagarle. Bueno, todo eso se hablará mañana a partir de las 11 con la presencia de muchos invitados que tienen que ver con el área de las estaciones de servicio. Yo creo que vamos a llegar a hacer la cobertura de ambas comisiones, porque si una arranca a las 11 de la mañana y la otra está prevista para las 3 de la tarde, calculo que los tiempos y los horarios van a dar, y por supuesto pueden seguir la cobertura aquí por Diputados Televisión. Como siempre, vamos a estar seguramente con la previa, luego transmitiendo en vivo ambas comisiones, y también con el post, donde siempre tenemos la palabra de los invitados, de los diputados, de las diputadas, bueno, que nos explican más en detalle en qué van a consistir esas reuniones citadas para el día de mañana. Y también hoy a lo largo del programa vamos a repasar de cuáles son los posibles temas para la sesión. Algunos dicen 17 de mayo. Sí. Sí. Sí, yo creo que sí, que puede llegar a ser y que creo que lo van a cumplir. Esa es la idea, porque tengamos en cuenta que este fin de semana hay 3 elecciones que, aparte, yo digo, a ver si te parece, si coincidís conmigo, que puede llegar a tener una de las razones por las que se elige justamente el horario de las 15 para el juicio político y se elige el miércoles para liberar el jueves en particular. Claro. Que los diputados que tienen que irse a sus provincias por las elecciones que hay este fin de semana, y después domingo domingo ya tenemos 3 elecciones que son Jujuy, Misiones. Sí. Me falta una más, y La Rioja. Exacto. La Rioja. Sí, y después el otro domingo votan las otras provincias. 5 elecciones también, entonces bueno, y después por eso entonces la idea es hacer, después que terminamos las elecciones provinciales, que bueno, que se puedan hacer después la sesión. Veremos si hay material como para llevar al recinto. Siempre hay. Claramente. Y en este mes de mayo ya son las únicas provincias que desdoblan de las nacionales. Después ya tendríamos que esperar. Me parece que en junio. Sí, en abril me parece que no hay ninguna, ¿no? En abril ya tuvimos. En mayo. Perdón, en mayo, sí. En mayo tenemos. Cambiamos de mes, claro. Sí, en mayo ya terminamos. Sí, ya arrancamos en mayo. Perdida en el tiempo. Pero en mayo tenemos estas 8. Sí. En junio, no me acuerdo cuántas son, pero son un montón, porque varias. Son en 18 en definitiva las que ahora tenemos este mes 8, ya tuvimos 2 en el mes de abril, así que hay 7 más, creo, si no me equivoco, y pueden llegar a agregarse algunas más. El viernes pasado anunció Chubut, que también desdoblaba. Por eso, tío, es un fenómeno que se está dando en estas elecciones más que nunca, de cómo están desdoblando las provincias y no quieren acompañar a las ¿Sabes a partir de cuándo ese fenómeno se da? A veces se da más y a veces se da menos. Ahora se da más, como lo decís. Desde la época del Menem. Ah, mira. Final de Ahí Menem. Empezaron las provincias a desdoblar, justamente, y con la anuencia, el guiño quizás del presidente Menem, que no estaba muy convencido de que, bueno, que el ganador de las elecciones siguientes fuera Eduardo Duhalde. Entonces, bueno, se fueron separando, y a partir de ahí fue ese fenómeno que después por momentos se profundiza, por momentos no. Ahora es uno de los momentos en que sí se profundiza mucho, porque si decimos 17, 18 son las que van a desdoblar, es un montón. Es verdad. El otro día anunció Entre Ríos que, bueno, que no desdoblaba, justamente fue noticia que no desdoblaba, ese detalle que fue muy ponderado. Claro, la regla se terminó convirtiendo en la excepción. Claro. Ahora es como la regla desdoblar y la excepción es acompañar en las nacionales. Así es. Bueno, como vemos, entonces tenemos muchos temas para hablar que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, y vamos a empezar haciendo un repaso de lo que fue la Comisión de Juicio Político la semana pasada, y vamos a ver qué decían los diputados. Bueno, la Corte, mediante la acordada 22 del 21, ordenó, bueno, al decidir la realización de esta auditoría, tomó en consideración el informe número 1 de la Secretaría General de Administración y las modificaciones y la acordada 19, que era anterior, y a partir de allí nosotros iniciamos el trabajo. Bien, ¿cómo utilizaron este informe? ¿Como una guía? ¿Como un punto de partida, como lo decimos acá en el informe. Punto de partida, a partir del cual después fuimos analizando los distintos aspectos que consideramos, de acuerdo a nuestro criterio, que merecían la evaluación para presentar el informe. Bien, ¿por quién fue elaborado ese informe?
por nosotros, por los miembros de la comisión. No, el informe. Ah, no, la anterior es por la informe del Secretaría punto de partida. General de Administración. ¿A cargo de quién? El contador Marchi. De acuerdo a lo que nosotros se nos informó y al hacer el análisis que hicimos de los legajos que tuvimos a consideración, en las contrataciones, la obra social nos informó que las contrataciones, según nosotros, los pidieron, nos remitieron un informe sobre el sistema de compras y licitaciones. Allí nos decían que la asesoría jurídica interviene cuando se elabora el pliego de bases en condiciones y cuando previo al llamado a la resolución de adjudicación. De acuerdo a los expedientes, nosotros en general se cumple el sistema de la ley, el decreto 5720 de 72. De los legajos que canalizamos, en algunos casos no está la intervención de la asesoría jurídica. Está bien, esto me lo dice desde la asesoría jurídica y desde la auditoría que hicieron. No, usted lo digo desde la auditoría que hicimos. Perfecto. No, usted le digo, como le digo antes, nosotros en la asesoría jurídica, más allá que yo en mi trabajo personal en la asesoría jurídica no me dedico a temas de contrataciones, las contrataciones en general que no intervenimos en las contrataciones de la obra social. Ok, ¿intervenía la Corte directamente en las licitaciones? De la obra social. De la obra social, sí. En siempre hablando de la casos según pusimos en el informe, se intervino la Corte, de acuerdo que nosotros consultamos a la obra social el criterio, porque en algunos casos se elevó a la Corte, otros no, y según nos informó, fue de acuerdo al valor y otras cosas a la relevancia de la licitación. Me contactaron porque yo en el año 2016-2017 había sido jurado en un concurso para el cuerpo de peritos de la Corte Anticorrupción. Me contactó Agustín Casares y leyeron mi currículum y fui propuesto para conformar la comisión. Efectivamente, en la resolución, en realidad en la acordada, aparecía un plazo de 120 días. Es un plazo recurrente en la Corte Suprema dar 120 días para las cosas. ¿Pudieron cumplir ese plazo? Pudimos cumplir ese plazo. Como dice el informe, al principio tuvimos algunas dificultades vinculadas más con el espacio físico donde nos íbamos a encontrar para poder hacer esa auditoría. Y lo que decidimos hacer fue un intercambio de información, solicitando información y recibiendo la información para poder analizarla por separado. Y si necesitábamos alguna consulta en particular, asistíamos al edificio de la calle Tucumán y hacíamos las entrevistas que correspondían. Bien, le pregunto de nuevo. ¿Pudieron cumplir ese plazo? Porque el informe dice que no lo pudieron cumplir. Pudimos cumplir el plazo en la medida de la temática del informe. O sea, si nosotros hubiésemos querido hacer una extensión, pedimos una extensión y efectivamente en esa extensión cumplimos con el plazo adicional que nos habían brindado. Claro, la pregunta fue entonces, si pudieron cumplir con el plazo inicial de 120 días. Con el plazo inicial de 120 días no, pedimos una prórroga y lo pudimos cumplir. Bien, el motivo de no poder cumplir con el plazo inicial de 120 días, ¿cuál fue? Si usted lo recuerda. En realidad pudo haber habido varios motivos, porque el inicio de las actuaciones, el inicio de la revisión que nosotros hicimos, al principio, como tuvimos esa ida y vuelta de la documentación, para poder iniciar nuestro trabajo de revisión de la documentación, efectivamente tuvimos que esperar un plazo significativo. Primero quiero dejar claro que la situación en la que yo vengo a declarar es en el marco de una demanda civil que yo tengo con la diputada Carrió, de la cual es abogada la diputada Stillman, con las cuales yo tengo el mayor de los respetos. La causa se encuentra en trámite. Públicamente ustedes saben que yo he pedido 2 recusaciones por el tiempo transcurrido, porque me parecía totalmente
un tiempo muy prolongado, 4 años y medio paradas las causas, cuando en realidad en las instancias interiores se demoró menor tiempo. Una de ellas fue rechazada en menos de 24 horas y la otra fue rechazada cambiando la jurisprudencia. Si bien son cuestiones que yo acepto, porque acepto los fallos como deben ser, como este juicio yo lo voy a seguir en tribunales internacionales y con mayor respeto tanto a la exdiputada Carrió como a la diputada Stillman, bueno, voy a tomar reserva de algunas cuestiones. Yo en este tiempo, luego que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver con mi persona. No me refiero solamente al tema de haber dividido una Secretaría General de Administración que está en toda la facultad de la Corte de hacerlo, yo no tengo ningún inconveniente, pero sí en un traslado que yo lo considero una sanción totalmente encubierta, en donde la Secretaría que se ha dividido y la sanción que se ha aplicado incluye a todas las personas que hemos trabajado en la auditoría de la obra social. Y aquí viene el tema más importante. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo, y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como el tema de la obra social, y que la verdad generan mucha presión en mí, pero no impiden venir y contar la verdad y ayudarlos a todos ustedes a avanzar en este tema tan importante. Bueno, entonces de esta manera escuchábamos la palabra de los testigos que fueron citados a comparecer la semana pasada, y mañana hay nuevos testigos que están citados aquí a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y para explicarnos en detalles quiénes son, de qué tema van a hablar, cuáles van a ser las preguntas, cómo se va a desarrollar juicio político, nuestro compañero José preparó unas placas y nos va a contar. Bueno, sí, estamos hablando entonces de la 12ª reunión de juicio político, esto que empezó allá por enero, fines de enero, y bueno, ya van 3 meses largos de audiencias en la comisión que preside Carolina Gaylar. Bueno, se van a reunir este jueves 3 de mayo para, a partir de las 15, un día no habitual, como decíamos al principio, en un horario no habitual, habitualmente son a las 13 o a las 11 de la mañana. Bueno, ahora arrancamos a las 15 para continuar debatiendo el juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Originalmente, hablábamos al principio de las idas y vueltas con respecto a esta sesión. Bueno, habían sido convocados para este miércoles a las 15 Héctor Marchi, ex administrador de la Corte Suprema, y Aldo Tonón, exdirector de la obra social del Poder Judicial. En principio se había dicho, juicio político la semana pasada terminó con esta información de que iba a ser el día jueves a las 11 de la mañana con 2 invitados. Después se dio a conocer que esta noticia cambió, va a ser miércoles a las 13 horas con 5 invitados. ¿A las 15? Sí. A las 15, perdón, las 15 Pero horas, inicialmente lo primero que habían dicho era a las 15, pero con estos dos nada más. Sí. ¿Y qué pasó con los dos? Bueno, se cayeron el fin de semana porque se cayó Marchi, seguro, porque ya anticipó que él justamente este miércoles tiene que declarar por el mismo tema, pero ante la justicia, ante el juez Ariel Lijo, que lleva adelante la investigación de lo que pasó en la obra social del Poder Judicial. Bueno, entonces se le encimaron las 2 citaciones. Entonces claro, porque recordemos que en paralelo, mientras se desarrolla el tema del juicio político, ¿no? Este juicio político donde se está investigando supuestos mal desempeños y irregularidades por parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia por diversos temas. En este momento estamos en la etapa de la obra social. En paralelo, mientras que esto transcurre en un ambiente político, lo mismo está pasando, se está averiguando los supuestos deficiencias o manejos en la obra social del Poder Judicial, pero en un ámbito judicial, ¿sí? Que es la justicia la que tiene la facultad de poder penar, pues claro, de poder ponerle una condena, ya sea por multa, por prisión, dependiendo de la gravedad del delito y cómo eso esté computado en el Código Penal, de encontrarse luego de una investigación y encontrarse culpable hacia ciertos funcionarios, ¿no? Claro, y por eso justamente entonces, en definitiva, Héctor Marchi no viene el martes que viene, ya está reprogramado para el martes que viene, para declarar de que él presentó un informe, es autor de lo que se conoce como el informe Marchi, que fue toda una investigación que se hizo, una investigación. Son las 20.000 fojas, las famosas 20.000 fojas que se había presentado la semana pasada, en realidad que la Corte respondió la semana pasada, pero
menos de 24 horas antes de que inicie la comisión de juicio político, entonces de alguna manera nos dio tiempo a que se pueda estudiar y se pueda leer esa. Entonces se acordó que se tomaran una semana para hacerlo. Ahora van a tener otra semana más por esta postergación de ¿Cómo habrán Héctor Marchi? dividido, no? 100 páginas cada uno, 500 páginas. Son unas cuantas, sí, Pues son 20.000 fojas, es un montón. Es un montón, aparte con un lenguaje muy farragoso, evidentemente, pero bueno, veremos cómo se arreglan, es cosa de ellos. Héctor Marchi será, en principio, el martes que viene, a partir de las 11, está citado, y Tonón, el exdirector, nos preguntábamos si la tercera citación iba a ser la vencida. Bueno, llamó la atención, en principio se había anticipado que iba a estar esta semana, recordemos en las dos anteriores no estuvo, argumentando que bueno, él no quiere venir para declarar porque justamente él está justamente en esa causa por la que tiene que ir a declarar ante la justicia Héctor Marchi, él está también, figura como imputado y lo que pueda decir... ¿Tonón figura como imputado y Marchi como testigo en ese ámbito judicial? Claro, claro, sí. Porque Marchi fue el que investigó en ese caso. Ahora, Tonón es uno de los tantos que, bueno, él fue director de la obra social, entonces, justamente por eso... Y es bueno recordar de que, habíamos dicho, entonces son ámbitos distintos, porque acá los imputados en el contexto político son los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En esta causa judicial que se está llevando en paralelo en sede judicial, en los estrados judiciales, Tonón es uno de los imputados y Marchi es uno de los testigos que no solamente va a testificar en sede judicial, sino también que viene acá en el ámbito político. Sí, causas distintas. En la reunión de la semana pasada, por ejemplo, uno de los diputados participantes dijo que del oficialismo dijo que había trascendido que el fiscal Stornelli iba a pedir su apartamiento, el apartamento de la imputación, en el caso de Tonón, o sea que no tenía problemas en ese caso para declarar. Eso de todas maneras no lo convenció demasiado a Tonón. La pregunta de todos era si se iba a presentar esta semana. Yo tenía presunción de que no lo iba a hacer, en efecto finalmente llamó la atención de que ayer se presumía que sí iba a figurar entre los citados. Hoy, al difundirse la nómina de los citados, no aparecía el nombre de Aldo Tonón y justamente empezamos a investigar a ver si iba a presentarse o no, o qué es lo que había pasado. Yo hablé hace un rato, me contestó el diputado, fue diputado también, diputado provincial, pero actualmente es el abogado Mauricio Alessandro, que es quien representa a Aldo Tonón, y decía que él no se iba a presentar, que le llamaba la atención que hubiera sido apartado de la lista, que estaba convocado. Lo que decían justamente desde el oficialismo es que iban, si no se presentaba, iban a votar, podía comparecer por la fuerza pública, pedirle a un juez que lo haga comparecer. Desde la defensa de Tonón dijeron que no, que ellos se amparan en que el reglamento no habla del uso de la fuerza pública, y me hacía hincapié en el hecho de que el propio reglamento, no la justicia, sino el reglamento dice que si el testigo se negara a comparecer, esto lo dice el reglamento de la Comisión de Juicio Político, o declarar sin causa justificada a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente. Es lo que va a hacer justamente esta comisión, pedirle a un juez que intervenga, a los fines, dice el reglamento, de examinar los alcances de tal ilicitud. Es decir, nada dice de utilizar la fuerza pública. Un poco nada dice de no utilizarla. Claro, hace referencia a que va a ser el órgano judicial, en todo caso, el que va a tener que resolver o decidir por esa incomparecencia, porque recordemos que declarar como testigos es una carga pública, por lo tanto es una obligación que tenemos todos los habitantes por vivir en una sociedad, ¿sí? Pero interpretando lo que dice la letra del reglamento de la Comisión de Juicio Político, dice de alguna manera que tendrían que pedir auxilio a la justicia y ver cómo la justicia va a resolver esa situación. Pero no por la fuerza pública. Claro, pero ahí quizá la justicia puede llegar a decir que sí pueden usar la fuerza pública, o eventualmente imponerle una sanción o una pena por haber incumplido con ese deber. Pero, en fin, no va a ser la Comisión de Juicio Político la que va a decidir, sino que va a ser la justicia la que se va a tener que expedir por esa eventual incomparecencia injustificada de alguna manera. Así que esto quedó seguramente mañana, por eso uno dice, esto va a terminar a cualquier hora, porque justamente este tema, el de Tonón, va a generar por lo menos un largo debate de qué es lo que hacer justamente por esta cuestión. A menos que terminen, o sea, lo descartamos porque justamente por lo que anticipaba Mauricio de Alessandro, que no va a presentarse, pero bueno,
De todas maneras, ellos dicen que no quieren hacerlo. No es que tengan una mala voluntad para hacerlo, no es nuestra intención molestar a la comisión ni a sus miembros, pero creemos que nos perjudica por presentarnos, porque decía D'Alessandro, por el hecho de que lo que pueda llegar a decir pueda llegar a afectarlo puntualmente. Exacto. Ahora sí vamos a los que vienen, ya dijimos los que no vienen. Bueno, entonces citaron a Sebastián Clerici, él es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, estaba citado hace ya en la primera citación que se había hecho, se postergó, la semana pasada estaba citado, se postergó su comparencia porque justamente por las nuevas funciones que él tiene que desempeñar a partir del hecho de, recordemos que Héctor Marchi fue apartado por la Corte Suprema hace pocos días, harán unos 10 2 días. semanas. Sí. 2 semanas. Que recordemos que estuvo 15 años al mando de la administración, o sea, no estuvo de paso un par de días, estuvo 15 años, y para lograr la destitución de Marchi, los 4 miembros de la Corte tuvieron que votar por sí o por no, y 3 de ellos, Maqueda, Rosati y Rosenkrantz, votaron para apartarlo del cargo a Marchi. El único que votó en contra, que lo quería seguir conservando, es Lorenzetti, que se entiende que Marchi viene del ala de Lorenzetti, claro, ¿no? Sí, así es. Bueno, en esa acordada dividieron el área de la administración, quedaron, por un lado quedó la Secretaría General de la Administración, se quedó de manera transitoria en manos de Damián Ignacio Font, y también de la Secretaría Jurídica General, también de forma transitoria en manos de Luis Sebastián Clerici, que es justamente él quien tiene mucho para hablar sobre este tema. Veremos sobre qué versa el interrogatorio que puedan llegar a hacerle. Acá, en el segundo caso, en la placa anterior, a ver, Nicolás Jacinto Serafini, aquí está, contador público. Este es el que yo apuesto que este va a ser el tema más sustancial de la reunión. Por ahí me equivoco. Sí. Y no es así. ¿Pero por qué? A ver, fundamente su argumento. Vamos a fundamentar justamente porque, bueno, hay una acordada. Yo empecé a investigarlo, a ver, Serafini, a ver qué es lo que tenía que ver. Hay una acordada que es la 28, la acordada 28 de la Corte Suprema de noviembre de 2022. Y bueno, justamente es lo que analizaban, daban un informe sobre la obra social de los trabajadores del Poder Judicial, donde estaba todo bien, donde hacían modificaciones con el voto de 3 de sus miembros. Ya te imaginarás quiénes son los 3 miembros, justamente los que votaron ahora el apartamento de Marchi, y decían, bueno, el actual directorio, ellos lo que establecían era, por ejemplo, algunas modificaciones, pero eran modificaciones puntuales y parciales, solamente que tenían que ver con la obra social, cuestiones que el director pasa a ser presidente. Claro, que no tiene que ver con lo sustancial, digamos. No, nada que ver. Pero había una firma en disidencia en esa acordada de Ricardo Lorenzetti, que decía que, y era durísimo en esa acordada, que yo la encontré en el boletín oficial justamente, y decía que cabe finalmente acordar que el actual directorio ha incumplido sus deberes. Y decía que el directorio de la obra social ha enviado un estado contable en el periodo de 1 de enero de 2020 y termina el 31 de diciembre de 2020, que ese es el año en el cual está en investigación. Y en el informe firmado por el contador Nicolás Jacinto Serafini, dice justamente Lorenzetti, el juez Lorenzetti, dice que se señala que el directorio es responsable de la preparación y presentación de estados contables, y en el punto 4 dice que habla sobre la incertidumbre, donde dice que hay incertidumbre relacionada con el sistema informático en la registración, el cual ha presentado falencias en cuenta a la seguridad e integridad de información contenida, decía algunas otras referencias puntuales. Y entonces decía que Lorenzetti decía que este informe, decía por esa acordada que firmó él en disidencia, decía que es sumamente grave, decía Lorenzetti. En primer lugar, porque proviene de un contador, él, Serafini, matriculado y habilitado para dar fe de eso. Pero no se informa quién lo designó, decía Lorenzetti. O sea que las preguntas van a ir por ese lado. Si se respetaron los principios de concurso, transparencia que señala el estatuto. En segundo lugar, describe un balance con información no confiable, lo cual es inadmisible, decía Lorenzetti. O sea, José, que esto es información. Te veo ya sentado ahí para interrogar a este Les testigo. Estoy marcando a ver está filoso para mañana, José. ¿Por dónde van? Bueno, por eso yo apuesto que este va a ser el
el testigo que va a ser más atención va a generar, o las preguntas van a girar en torno a ese informe. Sí, el propio Lorenzetti estuvo haciendo un llamado de atención de alguna manera, imagínate cómo van a entrar por ahí con las preguntas a este testigo, ¿no? Aparte, en general, guardan para el segundo lugar al que le apuntan más. Es el primer y el segundo. ¿Estás viendo ese modus operandi? Sí, al segundo es al que más le apuntan. Después lo que vienen después, a lo mejor es más sencillo, veamos la próxima placa. Ahí tenemos a María Bettina Bonuccelli, es funcionaria de la Corte Suprema. ¿Quién es? Es una de las 4 secretarias privadas de Juan Carlos Maqueda. Juan Carlos Maqueda fue mencionado mucho por Marchi en el informe anterior por el tema de sus responsabilidades, porque él era quien virtualmente era el que estaba a cargo de la obra social, o sea, formalmente era el juez al que le correspondía el tema de la obra social. Bueno, ahora la citan de las 4, las otras secretarias son Adriana Gervasoni, Delfina Beghieri y María Eugenia Martínez Becar. Sí. En este caso citaron solamente a Bonuccelli. Sí. Después también está Andrés Alberto Sacchi, director de sistemas de la Corte Suprema. Vieron que en el informe se hace referencia a la dirección de sistemas. Entendemos que, bueno, él es un licenciado en análisis de sistemas de la UBA. Trabaja en la Corte desde 2016 y es responsable de administrar los recursos. Tiene mucha participación en todo lo que es, porque, bueno, en definitiva es director de un área clave dentro de la justicia y de la Corte Suprema en particular. Sí. Y por último tenemos a Valeria Díaz, afiliada de la obra social y damnificada de la obra social. Recordemos que es una de las que quedó pendiente en la reunión anterior. La comisión anterior, exactamente. Pero en la comisión anterior eran 2 damnificadas que iban a venir a comparecer y al final solamente se termina citando uno. Calculo que será por una cuestión de no ser tan larga la lista y la próxima va a venir la semana que viene. Porque, Laura Ambrosio era la otra. Claro, porque esta semana y también la semana que viene va a continuar el tema de la obra social, o ya terminaría mañana. Creo que no, porque tiene que venir Marchi una vez más. Le toca a Marchi. Yo creo que, y por lo que habían hablado la semana pasada, les habían dicho, bueno, el tema de las afiliadas, de las damnificadas, si tenía sentido seguirlas citando, porque ya se habían escuchado 2 testimonios que son los más impactantes, porque, bueno, cuentan lo viven en primera persona y cómo de alguna manera materializás ese daño, porque hasta el momento todos los testigos vienen a hablar de cuestiones técnicas, ya sean contadores o abogados, ¿no? De cuestiones de legales, de cuestiones de balances y demás que hacen más a lo técnico, pero los damnificados vienen y cuentan cómo realmente ese daño se materializa en el día a día o a la hora de utilizar esa obra social y cómo se ven perjudicados de alguna manera, ¿no? Por eso desde la oposición habían dicho si tenía sentido seguir citando más, porque ya habían entendido perfectamente con esos 2 testimonios, y dijeron no, vamos a citar más. Claro. Citaron a 2, la semana pasada las reprogramaron las 2 y ahora queda una sola, que yo supongo que en el caso de Laura Ambrosio quedará postergada, será para otro juicio en todo caso, pero bueno, en este caso y veremos si llegan, de todas maneras, a ver si llegan con los tiempos para que pueda declarar, esperemos que sí, o si no quedará para declarar junto con Marchi la semana que viene. Así es. Bueno, se nos fue la primera media hora del programa, llegó el momento de hacer un pequeño corte y enseguida volvemos con más información parlamentaria. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene.
para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares, de las villas de la ciudad, del conurbano. Vinieron 60 organizaciones que están trabajando con el tema de equinoterapia, por ejemplo, que es una terapia que ayuda muchísimo a chicos con discapacidad, pero que es poco accesible para toda la ciudadanía. En la edición que pasó pudimos becar a un montón para estudiar licenciatura, tecnicatura, en periodismo. O sea, como la misión no termina con estas capacitaciones, sino que sigue y el proceso continúa hasta que lograr un título universitario. Mundo Villa, martes, 23 horas. Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias, bueno, haciendo un poco un repaso de lo que va a ser la comisión de juicio político mañana a las 15 horas, donde van a haber 5 invitados, sí, estoy con invitados. Hay en la comisión de defensa del consumidor. Pero también nos está llamando nuestra compañera Lourdes, que está desde la Feria del Libro, donde hay un stand del Congreso de la Nación Argentina. Lourdes, a ver, contanos de qué se trata. Hola Lu, hola José, ¿cómo están? Bueno, así es, estamos aquí en el pabellón Ocre, lo que es el stand del Congreso de la Nación Argentina, donde bajo el marco de lo que es la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro, se ha presentado diferentes propuestas de los 40 años de democracia. Este ítem también de 40 años o democracia siempre, que es lo que se establece a partir del legado y del mensaje que se da desde el Congreso. Los invito a que me acompañen y vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo se ha desarrollado también este stand. Hay de todo un poco, tenés por supuesto el sector de información, donde acá muy amablemente también personal de la Cámara del Congreso de la Nación, en realidad, tanto de diputados como de senadores, porque
están trabajando de manera conjunta, están para brindar todo tipo de información y así también, por supuesto, hacer entrega del merchandising del stand mismo, ¿no? Un poco de lo que fueron estos años. Lu, ¿qué son todos esos? A medida que vamos viendo en imágenes, ¿qué son todos esos libros que están ahí, que podemos ver? ¿Son folletos, libros? Que hay personas que veo que están como interesadas mirándolos. Hay un poco de todo. Hay algunos que, por ejemplo, tienen que ver con arquitectura y planeamiento en las Islas Malvinas, un poco de cómo se fue haciendo un mapeo de lo que fue la guerra de Malvinas. También ahí hay un librito que estoy viendo arriba de la mesa, arriba de uno que tiene un folleto de color rojo, que tiene la cúpula del Congreso. Si no me equivoco, ese es uno de los folletitos donde te muestra cómo se crea la ley. Sí, viste, formación y sesión de la ley nacional, viste, una ley nacional. Ahí te muestra cómo son las iniciativas que una ley puede ser creada, planteada no solamente por un diputado o un senador, sino también por cualquier ciudadano, ¿no? Particular, claro. Exactamente, y cómo es el recorrido dentro del Congreso de la Nación de cualquier ley, cómo tiene que pasar por las comisiones, luego cómo pasa por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, hasta que efectivamente queda publicada en el boletín oficial. Lu, y contanos, ¿podés ver la presencia de algún diputado o diputada nacional que van y dan charlas? Continuando con la pregunta que me hiciste, hay libros desde Ley Yolanda, Ley Micaela, libros que están escritos en braille, obviamente que todos tienen que ver con la historia argentina y la historia parlamentaria también. Por supuesto hay unos folletos muy lindos que tienen que ver con la capacitación y la implementación de la Ley Micaela, así como también esto en materia de género y en materia ambiental, la Ley Yolanda, bueno, algo también de la historia de la imprenta y por supuesto en materia de género y la integración de toda la comunidad LGBTIQ+ en el Congreso de la Nación, hay bastante también para trabajar. El sufragio, cómo se hace una ley. Veo de género más, también. Como ustedes contaban, de diputados. Exacto. De diputados y diputadas, que vos recién preguntabas, Lu, va a estar, en este momento se está dando un panel que tiene que ver con agenda ambiental, debate parlamentario para una agenda, para una Argentina sustentable, donde está la diputada Graciela Camaño disertando, también así la diputada Dolores Martínez. Estamos hablando de dos generaciones de diputadas que ambas son miembros de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y toman también y se enarbolan, dejando un poco de lado quizá todo lo que tiene que ver con el espacio político en sí, esto que hace algún tiempo implementaba también quien supo ser diputado del Congreso de la Nación, que supo ser diputado del Congreso, pero también presidente de la Cámara, estamos hablando de Sergio Massa, de un parlamento sustentable. A partir de este parlamento sustentable está también una dirección de, en este caso, que tiene que ver con la parte sustentable, con el desarrollo sostenible y de ambiente. Quien es director de la Cámara es quien están viendo a ustedes ahora en vivo, Juan Manuel Moreira, que también es parte de este panel, junto con la diputada Camaño y la diputada Dolores Martínez. Esto es un poco de lo que se está viviendo en el día de hoy. Mañana va a haber una charla de federalismo a cargo del diputado Alejandro Cacase por la provincia de San Luis, pero ya les vamos a estar contando de eso. Mientras tanto, queremos que conozcan un poquito más de cómo son los diferentes edificios, ¿no? Acá hay un poco de la explicación del molino, cuáles son sus partes más importantes, cómo fue su reinauguración en el año 2022. Y que hace poquito, claro, que hicimos, Diputados Televisión hizo la cobertura de la reinauguración el año pasado, si mal no recuerdo. Que estuvimos ahí hablando incluso con los directivos, los arquitectos, ¿no? De cómo se mantienen es una obra emblemática, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, bueno, qué cosas se fueron modificando, qué cosas no, pero es un stand muy completo, muy interesante, que tiene que abarca todo desde el molino, desde la imprenta, desde el recinto. Está buenísimo poder contar con la presencia de diputados como están ahí en ese momento Graciela Camaño, ¿no? Hablando de temas ambientales y teniendo en cuenta de quizá la deuda todavía que tiene este Congreso en materia ambiental, me imagino, ¿no? Ley de humedales, ¿no, José? Sí, seguro, sin lugar a dudas, sí. Y bueno, justamente Graciela Camaño siempre lo decimos, tomó la cuestión ambiental como un elemento en el cual enfatiza toma la bandera en materia ambiental. Sí, tomó esa bandera hace mucho tiempo. Recordemos que Graciela Camaño va por su 6º mandato, o sea que tiene una trayectoria, es la decana acá en la Cámara de Diputados y ahí la vemos conocerá el reglamento Graciela Camaño. Y como Lourdes decía, dos generaciones justamente, como que Dolores Martínez, que es una de las más jóvenes diputadas y son especialistas mucho en temas reglamentarios. También en este caso, estamos
están hablando de la cuestión ambiental. Exactamente. Y Lu, ¿cómo podés ver mucho movimiento? Hicimos este hemiciclo. Sí. Estamos recorriendo el hemiciclo que tiene justamente una forma muy particular, el stand del Congreso de la Nación, un stand que sigue teniendo el lema también fuera de democracia siempre, de los 40 años, el Congreso de las chicas y los chicos, ¿no? Pensando también en una integración de las infancias, de las juventudes, también esto que decíamos, ¿no? Donde se crea un registro único de aspirantes también, que lo estamos viendo aquí atrás en nuestras espaldas, y bueno, viviendo algunos otros detalles puntuales que tienen que ver con el Congreso de la Nación, con los diferentes edificios, cómo se ha creado, cómo se ha gestado durante todos estos años, pero sobre todo el lema de los 40 años, democracia siempre, teniendo en cuenta lo que pasaba con el Congreso hace 40 años y cómo hoy lo estamos viviendo, generaciones que no podemos siquiera imaginarnos el no vivir en democracia, ¿no? Resaltamos la importancia de este lema y también, particularmente en el día de hoy, la importancia de tener una agenda ambiental sostenible desde el Congreso de la Nación. Y por lo que se ve ahí en las imágenes son referencias a sesiones o reuniones de comisión de tiempos de pandemia, por ejemplo, o sea, no necesariamente actuales y no necesariamente de legisladores actuales. Ahí veía a la senadora Norma Durango, que ya, bueno, ya lleva 2 años fuera del Congreso. Ahí vemos en los tiempos de pandemia, donde en los tiempos del Zoom, veía, bueno, justamente sobre leyes emblemáticas que atravesaron estos 40 años de democracia. Y una forma casi impensada de legislar en ese momento de manera virtual, ¿no? Porque recordemos que en ese primer año de pandemia eran muy pocos los diputados y diputadas que venían aquí al recinto, el resto se pusieron todas pantallas en el recinto, algo inédito que nunca había sucedido, y bueno, sesionar por primera vez en la historia de manera virtual. ¿Quién hubiese pensado llegar a ese punto de la historia? Que claramente va a quedar en los libros de historia de que el Congreso de la Nación Argentina, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sesionaron de esa forma, que fue un contexto histórico, un contexto de pandemia que nos llevó a eso, ¿sí, Lu? El otro día particularmente estábamos haciendo un recap de lo que había sido la sanción de la ley Yolanda, particularmente que está presente acá y que hoy se vuelve a tomar y a adaptar en este panel del día de hoy, y que tiene que ver con la votación que fue híbrida, ¿no? En su momento había la mitad del recinto estaba presente, la otra mitad lo hacía a través de la virtualidad. Digo, ¿cómo pudimos también atravesar eso y seguir pensando en la importancia también de legislar, ¿no? De que la actividad legislativa, parlamentaria, de generación y creación de proyectos y de sanción de los mismos tiene que seguir siendo importante, estemos en la situación que estemos, ¿no? El país y la ciudadanía y todo sigue funcionando de la misma manera. Es que garantizar el desarrollo del Congreso de la Nación Argentina es garantizar un país en democracia, ni más ni menos. Lu, muchísimas gracias por este contacto muy completo. Saludos a Sergio, impecable trabajo, y bueno, nos estamos viendo por aquí. Por supuesto. Hasta luego. A ustedes también. Un beso enorme. Bueno, nosotros continuamos, vamos a ver posibilidades de sesión. ¿Querés ver qué decían los diputados nacionales? Tenemos la palabra del diputado Aldo Leiva, que decía lo siguiente. Efectivamente, hay conversaciones siempre. Del lado nuestro hubiésemos querido sesionar con mucha más asiduidad, porque en definitiva es lo que nos comprometemos los dirigentes políticos, y el trabajo denodado que hace Germán Martínez, Cecilia Morón, más los presidentes de las diferentes comisiones, siempre buscando consenso, siempre tratar de sancionar las leyes que necesita el país, pero lo que es indudable es que dependemos de los que dicen defender las instituciones y no van a las instituciones, de los que dicen querer debate y no quieren debatir, de los que dicen que hay que privilegiar los intereses de la República, pero privilegian sus propios intereses sectoriales y hoy están más encarnizados en las peleas internas de su fuerza política para ver si es que Macri va a ser el candidato del PRO en la capital, si deja a Vicente López, si el otro Macri lo dejan afuera o no lo dejan, si Bullrich es más de derecha que la recta,
en eso están enfrascados y lo que menos les interesa es trabajar por los temas que necesita nuestra Argentina, que nos necesita los hombres y mujeres de la democracia, cumpliendo con el rol que nos dio. Nosotros no nos alcanza el quórum. Me acuerdo que muchas veces se cuestionó cuando teníamos quórum propio, se hablaba de que el Congreso era una escribanía, y en realidad lo que se trató siempre desde la oposición es generar esto para que las instituciones funcionen lo menos posible, y a su vez hoy garantizado que todo lo que esos grupos concentrados en la economía necesitan está garantizado por la Suprema Corte de Justicia. Entonces la lucha es desigual, pero no porque sea desigual no haya que darla, y seguramente habremos de seguir buscando los consensos necesarios para poder reunir el quórum y debatir los temas donde efectivamente haya consenso. Reunir el quórum y debatir de temas sobre consenso. Qué difícil, ¿no? Bueno, en año político. Sí, seguramente. Sí. Bueno, esto es algo, recordemos, lo que pasa este año es lo que pasa habitualmente en los años electorales. Bueno, y lo que pasa, obviamente, cuando un oficialismo se queda sin mayoría. Este oficialismo no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados en ningún momento, pero ha tenido las sesiones. Ha logrado acordar con la oposición temarios consensuados a partir de los cuales puedan llegar a avanzar. Estaba mirando a ver cuáles son las leyes que podrían llegar a tratar. Siempre le apostamos acá a agroindustria. No tiene dictamen, así que seguimos difícil esperando. Que se meta en el próximo es muy difícil, temario. muy difícil. Imaginamos que de acá al 17 hay una ley que tiene un proyecto que lo mencionamos hace unos días, el régimen de ejercicio profesional de la obstetricia. Que ya tiene sanción de... tiene dictamen de comisión, pero no sanción del Senado. No, ese que está acordado acá como para que el Senado, hace 14 años que vienen peleando por ese tema, y uno piensa en esos proyectos que unen a todos y que marcan en este caso un intento de aprobarlo durante 14 años, que una vez logró tener media sanción, pero fracasó en el Senado. Entonces esta vez se había acordado para con los ajustes necesarios para que no fracase en el Senado, claro. Ese es uno al que le ponemos algunos porotos como para que pueda llegar a llevarse al recinto. O les recordamos que está ese dictamen listo para avanzar. También está el tema del proyecto para indemnizar herederos de víctimas de la represión de 2001. Sí, también. Que ese también ya tiene dictamen de comisión y está listo para ser tratado en el recinto. Ajá, ese es otro de los que están. Hay también algunas medias sanciones del Senado que pueden llegar a ser tratadas. Ahí había una media sanción, pero no tiene dictamen, así que esa la dejamos. Pero cuando hablábamos el otro día respecto del tema de las tarjetas de crédito, hay un proyecto que vino del Senado que tiene que ver con la atención de las empresas de tarjeta de crédito, que ampliar los horarios de atención, y bueno, sería otra media sanción que obviamente tendría un consenso acá, pero bueno, está pendiente de conseguir el dictamen también para que llegue. Exactamente. Y por el momento temas alquileres, créditos, subas, de eso no tenemos novedades, ¿no? Son los temas que más interesa a la gente, sobre todo. Claro, justamente lo que pasa es que es difícil encontrar, así como mencionábamos el tema de humedales, y bueno, este año electoral, imposible que se pongan de acuerdo porque no están los números, yo es lo que defino como rechazo transversal, porque no es que sea muy amplio el rechazo, pero no alcanza el número como para aprobarlo. Sabiendo que hay dos dictámenes distintos, uno de la oposición, otro del oficialismo, respecto a la ley de alquileres, pero que son bastante distintos entre sí. Entonces ahí está el tema y la dificultad de generar el consenso de los votos necesarios para poder eventualmente tener un dictamen de comisión y que llegue al recinto, ¿no? Entonces está complicado porque el texto es muy distinto. Y también está el tema de, por ejemplo, de universidades que querían avanzar 2 veces el año pasado cuando se embarró toda la situación en ese diciembre donde se habían roto las relaciones, y bueno, esos proyectos quedaron ahí pendientes, pero hay 8 universidades que bueno, a la espera de esa media sanción.
ese es más dificultoso que pueda llegar a avanzar hasta el recinto, a menos que se abra el paquete y se lo vaya metiendo. O vayan metiendo de a poco, quizá 2, 3 universidades, porque yo recuerdo que la sesión que decís vos, se habían metido las 8 universidades juntas a hablar de ese tema, ¿no? ¿Y qué otro tema podemos llegar a tener como para cerrar? Vos mencionabas el tema UBA. UBA está en asesores. Hay que encontrar una solución, pero todavía no tiene dictamen. Está el tema de alquileres, que sí tiene dictamen, o sea, podría llegar al recinto, pero no tiene los votos. Entonces, uno imagina que sería llegar y que fracasaría de alguna manera. Claro, porque aparte es difícil ahora, en un momento de tan ajustados los números, y tan ajustados los números en cuanto a la presencia también, porque no esperemos que estén los 257 en estos años presentes acá. Entonces hay temas que directamente todo lo que vaya a avanzar hacia el recinto, y hay consenso en eso, va a tener que estar consensuado. Perfecto. Bueno, mañana veremos qué sucede. Entonces, 2 comisiones, recordamos, una a las 11 de la mañana, la otra a las 3 de la tarde. Seguramente que aquí en la pantalla de Diputados Televisión vamos a estar haciendo la cobertura y el seguimiento. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana a las 18. José, gracias. Nos vemos hasta mañana. Adiós.